Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Puntos de Vista del día de hoy. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con Iván García, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Vamos a estar mirando temas interesantes sobre la situación del comercio nacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales y retornamos con todos ustedes. Para mí es un grato placer compartir con todos ustedes una entrevista con Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Buenos días, para mí es un privilegio compartir estos minutos con usted, doña Dania. Como no, para mí también un honor. Hace tanto tiempo que oigo tus opiniones tan acertadas sobre la economía y sobre el sector comercio en particular. Vamos a comenzar entonces el conversatorio. Iván, ¿qué te parece? El 16 de agosto está a ley de unas horas. ¿Cómo evalúas tú el desempeño del gobierno del presidente Luis Abinader en materia del sector comercio? Bueno, para nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, estos primeros 2 años que el presidente encontró en una situación difícil, porque la pandemia estaba en su pleno apogeo, realmente hemos sorteado esta pandemia con resultados espectaculares ante los ojos del mundo. ¿Por qué? Porque somos el país que más rápido se recuperó del turismo y que incluso en este 2022 vamos a tener un récord de turistas en el país porque nos van a visitar más de 6 millones de turistas. Es decir que a nivel del turismo ha sido excelente el desempeño del honorable presidente de la República al frente del gobierno durante estos 2 años. Hablo del turismo porque automáticamente esto impacta directamente en todo lo que es el sector comercial y los sectores productivos de la República Dominicana, porque automáticamente se reactivó el turismo, comenzaron los pedidos de los hoteles a las empresas comerciales, comenzaron los pedidos de los hoteles también para los productos del campo, los productores de Constanza, de Ocoa, de San Juan de la Maguana, los productores de pollo, es decir que eso automáticamente dinamiza la economía de la República Dominicana porque cuando entran a un país, como van a entrar más de 6 millones de personas, solamente comiéndose un huevo son 6 millones de huevos y duran en promedio una semana. Entonces, el turismo dinamizó completamente lo que es la actividad comercial y también hay que precisar que el turismo fue el sector más afectado porque miles de micros y pequeños empresarios que tienen sus operaciones en las zonas hoteleras cerraron sus negocios durante aproximadamente un año. A nivel también de lo que es la respuesta del país frente a la pandemia y a la apertura de la economía, también nosotros estamos satisfechos porque el presidente logró abrir la economía de la República Dominicana en el tiempo que nosotros esperábamos y esto nos benefició enormemente a muchos sectores. También es preciso señalar que durante la pandemia 3 sectores del sector comercio fueron muy favorecidos, como por ejemplo el sector alimentos y bebidas, porque la gente estaba trancado en sus casas y la gente quizá con depresión por no poder salir, entonces comenzaron a tomar muchas bebidas alcohólicas y a comer mucho. También el sector de las farmacias fue ampliamente beneficiado, obviamente y las clínicas también. Y los supermercados, Iván. Claro, el sector alimentos, que ahí están los supermercados, y el sector construcción. ¿Por qué el sector construcción? Porque las ayudas que dieron, por ejemplo, en Estados Unidos, los dominicanos residentes en Estados Unidos enviaron remesas extraordinarias a la República Dominicana y por esto por primera vez superamos
los 10.000 millones de dólares en remesas de los dominicanos y dominicanas residentes en Estados Unidos y una pequeña parte también de los residentes en Europa, por lo cual también se dinamizó el sector construcción, que es un sector que también dinamiza la economía completa en la República Dominicana. Imagínense, solamente para producir un bloque, intervienen como 32 personas solamente para colocar un bloque de una construcción. Entonces, estos sectores fueron altamente beneficiados durante este proceso de la pandemia y le agradecemos al presidente, que también ha sido un presidente receptivo, que siempre está presto a escuchar al sector comercio, se ha reunido con nosotros en múltiples oportunidades, inclusive al sector comercio directamente vía la Federación Dominicana de Comerciantes, se nos otorgó una línea de crédito de 2.000 millones de pesos en el Banco de Reserva para los asociados nuestros, a una tasa de un 8% con 6 meses de gracia, que ahí fue que se marcó la tendencia de la baja de la tasa de los préstamos en la República Dominicana y comenzó precisamente con nosotros el comercio organizado, que dicho sea de paso, somos el sector que más dinero toma prestado de la banca porque somos los mejores buenapagas. Entonces, es decir que en términos generales, en estos 2 años, el comercio realmente se ha sentido satisfecho con las acciones del honorable presidente de la República y el gobierno que él representa. Inclusive, como un logro, se puede plantear y señalar también que fue la apertura de los permisos de importación a todo el comercio, porque antes se subastaban en la bolsa agroempresarial y realmente al consumidor aquí se le estaban cargando casi 20.000 millones de pesos al año en sobreprecios. Señores, aquí el ajo llegó a costar alrededor de 350 pesos la libra y ya nosotros esta semana, la semana pasada comenzamos a vender ajo al por mayor, inclusive a 60 pesos, para que le llegue al consumidor a 80 pesos la libra. Entonces, con esta apertura realmente se ha beneficiado el consumidor en la República Dominicana. Por esto es que hablamos que realmente estos 2 años han sido beneficiosos para la economía, para la salud y también para todo el comercio organizado de la República Dominicana. ¿Cuáles medidas crees que deberían ser adoptadas en el tercer año de gobierno que ya comienza este 16 de agosto para dinamizar aún más el sector comercio? Bueno, lo primero que a través de Promipyme, aunque se han prestado más de 10.000 millones de pesos para las micros y pequeñas empresas del país, se necesita incentivar aún más con tasas blandas a todo el sector comercial, porque en Promipyme tiene una característica que le prestan a los micros y pequeños empresarios, pero con una condición que hay que buscar un fiador solidario. Y entendemos que esta política debe de desaparecer de lo que es Promipyme y también el límite de la edad, porque no le prestan a personas que tengan más de 65 años de edad. Es una discriminación. Es una discriminación porque ahora ya cualquier joven tiene 65 años. Así es. Entonces, entiendo que debe de realizarse una modificación al sistema legal de Promipyme para que se pueda ampliar aún más. Solamente prestan hasta 7 millones de pesos y ya una microempresa o una empresa pequeña y mediana puede tomar prestado 10, 15, 20 millones de pesos, pero Promipyme tiene esa limitación, por lo cual sería interesante que Promipyme superara esas barreras, la barrera de la edad, las barreras del límite de los préstamos y también la barrera de tener que utilizar un fiador solidario para otorgar los préstamos. Entonces, continuar con la política de precios estables en la República Dominicana, continuar subsidiando a los productores del país para lograr la estabilidad de precios que tenemos en los últimos 2 años. Bien, vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestro invitado Iván de Jesús García, presidente de la FDC, Federación Dominicana de Comerciantes. No se vayan.
conversando en el día de hoy con Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Yo quisiera que habláramos un poco del pacto por precios justos que acaba de ser firmado en el Palacio Nacional durante un acto en el que estuvo el presidente de la República, y además un acto unitario, vi a casi todo el sector comercio representado ahí. Bueno, sí, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes fuimos convidados por el director de Proconsumidor, el doctor Eddie Alcántara, para analizar la problemática de los precios en la República Dominicana. Y obviamente tuvimos múltiples reuniones analizando todos los temas para llegar al tema de precio justo. Muchas personas entienden que es el precio justo. El precio justo es el precio real que tiene que pagar el consumidor por un artículo determinado. Por esta razón, nosotros incluimos dentro del pacto que Proconsumidor pueda ir o tiene que ir a todas las ciudades del país a ofrecer seminarios, cursillos, conferencias para educar a los micros y pequeños empresarios del comercio, que son los dueños de colmado, para que puedan calcular los márgenes de comercialización, cómo se originan y cómo se calculan. Porque a mí me sorprendió, que es un ejemplo casi hasta chistoso, que estando por Ocoa, por la playa, por Palmar de Ocoa, mandé a comprar una lata de guandules y me cobraron 125 pesos. Y yo me sobresalté y fui donde el dueño del colmado y le dije, ven acá, pero ¿por qué usted la vende por 125 pesos cuando a usted le cuesta 60 pesos la lata de guandules? Y dice, no, porque yo lo que le estoy ganando es el 10%. Yo, si fuera el 10% fueran 66 pesos. Y el 20% estaríamos hablando de 72. Y el 30% estaríamos hablando de 78, que sería una exageración, 78 pesos. Entonces ahí me di cuenta que realmente se necesita capacitar a los microempresarios del país para que tengan conciencia al calcular los precios de los artículos de consumo básico para la población dominicana. Eso mismo se da, por ejemplo, también con el precio de la carne de pollo, que aunque en la granja cuesta 46 pesos, pero la gente tiene que entender que son pollos vivos. Entonces, cuando se mata, se le sacan las tripas, se va un 30%, estamos hablando que el costo sería alrededor de 62 pesos, pero si usted le pone un 20% a esos 62 pesos, estaríamos hablando que se debería de vender entre 70 y 74 pesos la libra de pollo fresco. Y muchas veces vemos que los que pican pollo en los barrios lo venden a 90 pesos, que consideramos que es una exageración. Y también le informamos a todo el pueblo también, porque muchas veces no conocen cifras, que aquí el 90% de la carne de pollo que se consume en el país es el pollo caliente, que es el pollo fresco. Aunque las amas de casa van a los supermercados y a los minimarkets, lo compran y lo congelan en su casa, pero el 90% del pollo que se vende es caliente, pollo fresco, y solamente el 10% es el pollo congelado, que se vende en los supermercados congelado entre 59 y 60 pesos la libra de carne de pollo. Entonces, con estos tips para hablar de lo que sería un precio justo y lo que sería una campaña de información a los microempresarios, es que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes accedimos a firmar este pacto, porque el precio justo va a ser un precio referenciado que va a ser publicado todas las semanas para que la gente entienda hacia dónde van los precios. Por ejemplo, que si la libra de habichuelas pintas, que es también la que más se consume en República Dominicana, que si el precio referenciado es 50 pesos, entonces eso sería el precio justo que los consumidores debieran de pagar, y no que lo compren 55, 60, 70 pesos, que ya estaríamos hablando
que sería prácticamente una especulación. Ahí debe jugar un papel importante pro consumidor. ¿Cómo ves que está actuando pro consumidor en favor de los consumidores, valga la redundancia? Bueno, precisamente ahora mismo, después que nosotros lográramos que se eliminara esa famosa Ley 13 de control de precios, el organismo del Estado que vela por los consumidores es Proconsumidor. Es el único organismo del Estado que vela por defender los sagrados intereses de los consumidores en la República Dominicana en cuanto a calidad, en cuanto a la higiene también de los productos y también, en este caso, para definir lo que sería un precio justo. Entonces, Proconsumidor está haciendo un excelente trabajo con respecto a las 3 funciones a las cuales tiene asignada por ley, y ellos van a monitorear los precios todas las semanas en los diferentes puntos del país para, de esta forma, si hay una zona del país que hay un precio que consideramos que está fuera de control, entonces nos reuniríamos con los comerciantes de esa ciudad para buscar una solución. Porque es bueno también que la gente entienda que no es lo mismo una libra de arroz que aquí en la capital en el mercado se vende 24, 25 pesos, que una libra de arroz en Pedernales. Lo puse lejos, pero es la realidad, en Pedernales, porque tiene un costo ya de transporte. Entonces, si el precio justo aquí en el mercado nuevo son 25 pesos la libra, quizá un precio justo en Pedernales serían 26 o 27 pesos. Así es. Iván, estamos hablando de inflación y estamos hablando del impacto que da a las personas esa inflación. Hay quienes están creyendo que debe ser necesario un aumento general de salarios. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, nosotros incluso tenemos más de 20 años hablando sobre el tema de los salarios. Aquí se convoca cada 2 años el famoso Comité Nacional de Salarios, que nosotros en la propuesta que hemos presentado para la modificación del Código Laboral, es simple, que se elimine el Comité Nacional de Salarios y que por ley quede creada que en los primeros 15 días del mes de enero el Banco Central emita los datos de la inflación acumulada durante los 12 meses del año anterior y automáticamente haya un incremento general de salarios para todo el mundo, no mencionó para todo el mundo en base a esa inflación. Por ejemplo, si la inflación del 2021 fue un 9.54%, bueno, pues automáticamente que se le restituya la capacidad de compra a todos los consumidores del país y que se le incremente el salario en un 10%. Si este año la inflación termina en 7, 8%, bueno, pues en los primeros días de enero del 2023 que se origine otro incremento general de salarios y no esperar cada 2 años. Por ejemplo, ahora mismo, que el incremento de salario fue en el 2020. Señor, pero ¿y cómo se están haciendo las personas cuando la inflación acumulada admitida por el Banco Central ronda casi 15, 16, 17%? Entonces, antes una persona compraba 10,000 pesos de alimentos, pero ahora necesita alrededor de 12,000 pesos. Entonces, eso automáticamente se refleja inclusive en una disminución de las ventas de parte del comercio, porque ya la persona perdió 2,000 pesos de capacidad de compra. Entonces, esto afecta directamente lo que es el consumidor en la República Dominicana, afecta a todos los empleados del país y al final de cuentas también nos afecta a nosotros, porque además de ser consumidores, también somos los que le damos la cara al público. Bien, pues con estas palabras concluimos esta interesante entrevista de Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.
Nuestro compañero Héctor Linares está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones y esta sección Palpitar Económico está en manos mías. Por eso he invitado al economista Daris Javier para que nos acompañe en el día de hoy. ¿Cómo estás, Daris? Muy bien, alegrándome siempre de estar contigo. ¿Cómo no? Y alegrándonos por el descanso de Linares, ¿verdad? Ah, claro, el amigo Héctor, donde quiera que esté, le deseamos Así es, muy merecido. un trabajador inmenso del Así periodismo. es. Claro que sí. Bien, pues vamos a entrar en materia económica de Palpitar Económico. El 16 de agosto se cumplen los 2 primeros años del gobierno de Luis Abinader. Yo quiero que tú me des una panorámica de lo que ha sido el desempeño del gobierno en materia económica hasta este 16 de agosto. Dania, hay dos elementos que yo tipifico siempre de esta gestión de gobierno. Es, primero, que no han variado la política económica. O sea, es la misma trayectoria de la política económica de la gestión anterior. Así. No ha habido, digamos, en ese aspecto, un cambio significativo. Endeudamiento y sobre todo manejar con la misma orientación. La otra tipificación es la politización de la política económica. Cuando en economía hablamos de politizar la política económica, es simplemente hablar de aquellos elementos cortoplacistas que procuran impresionar a la ciudadanía y ganarse dividendos político-electoral y el favor de la población, que es, como ustedes le llaman en el periodismo, populismo mediático. Entonces, esos elementos no favorecen mucho a una buena gestión económica, aunque procure impresionar en el momento. Entonces, esos elementos hay que cuidarlos, porque al final se te revierten, no son constantes, no son sistemáticos, no son progresivos. Entonces, desde esa óptica, digamos, lo que ha salvado, y hay que decirlo así, lo que ha salvado la política económica en la actualidad ha sido la política monetaria que ha impulsado al Banco Central. De ese ángulo, entonces, la parte fiscal ha sido la parte más nodal, más cuestionada de la gestión, en particular lo que es el endeudamiento público, y por eso te dije que ha seguido la misma trayectoria de la gestión anterior. Sí. Así, a grandes rasgos te lo puedo evaluar. A propósito, Daris, en esta semana, finalizando la semana, se anunció que el presidente ratifica al gobernador del Banco Central en la posición. ¿Cómo lo ves? No, bien, tú sabes que los presidentes eligen con quién se sienten cómodos trabajando. Entonces, si el presidente se siente cómodo con el gobernador Valdés Albizu, eso no está malo, lo puede hacer cualquier otro presidente, y de hecho el gobernador ha sido ratificado por varios gobernantes. Entonces, pero también uno puede descodificar dos cosas. Una de ellas es que en realidad el gobierno se encuentra en una situación difícil y tiene el temor de sacar un gobernador en medio de una crisis para atraer a otra persona. Es un poco incómodo en medio de la crisis, porque en verdad los gobernadores, cuando generan confianza en medio de una crisis, es muy difícil que lo saquen. Y al licenciado Héctor Valdés Albizu le ha tocado esos episodios, esa etapa. Ha trabajado de para que presidente, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. Fíjate que en esa etapa tú estás mirando que son situaciones de crisis. Y además, él,
como tal y el equipo del Banco Central generan confianza en los agentes económicos. Y esa también es otra razón por la cual uno puede entender la ratificación. O sea, desde ese punto de vista, en lo particular, no tengo objeción y creo que para tú inventar con alguien desconocido, que uno no sabe, entonces eso le crea menos ruido al gobierno. ¿Cuáles medidas tú recomendarías para el inicio del tercer año de gobierno de Luis Abinader en materia económica? Mira, recomendación, esos son decisiones muy particulares del presidente de la República, de su decisión, de su visión que tiene sobre la economía y cómo lo concibe el equipo económico. Entonces, pero hay muchos desafíos y uno de esos desafíos es tratar de recuperar la economía en pleno y estabilizar sostenibilidad de esa recuperación y del crecimiento, porque si te das cuenta, las cifras del crecimiento que se han producido en esta etapa, lo que han girado alrededor de lo que ha sido el patrón tradicional de crecimiento de la economía dominicana, de alrededor de un 5%, un patrón de casi 40 años. Digamos el patrón de la economía dominicana. Entonces, ese es el primer desafío y el otro elemento es no dar por sentado que ya la economía está en plena recuperación. Lo que estamos mirando hoy es exactamente lo que los analistas, los economistas habían y los organismos internacionales visualizado de cara al futuro, es decir, la economía iba a dar señales, la economía dominicana y global, iba a dar señales de cierta estabilidad en la recuperación a finales del año 2022, pero que todavía en el 2023 se siente, porque no se puede ocultar. Quien trata de ocultar la contundencia de la crisis, entonces nunca va a encontrar solución. O sea, si no se admite la crisis, la solución va a ser tardía. Entonces, estaríamos hablando ya casi de frente a un 2023 con un proceso electoral de frente, complica un poco más. Y eso, entonces, tiene dos connotaciones. La primera es la parte presupuestaria, el déficit presupuestario, cómo manejarlo, y el endeudamiento público. Pero esos dos elementos, entonces, tienen de frente a un tercero, que es cómo manejar los niveles de precio, cómo alcanzar la estabilidad de precio. Y por eso es que tú ves que, por ejemplo, el Banco Central, tanto aquí como en Estados Unidos y otros países, hacen el esfuerzo de endurecer la política monetaria para ver cómo logra desactivar los precios. Y no tan solo desactivarlo, sino evitar que se siga incrementando, porque quien piensa que los precios van a bajar están en una ilusión. Lo que se está procurando es estabilizarlo al nivel menos lesivo. Y eso, digamos, es otro gran desafío. Así es. Yo creo que debemos hacer una pausa y retornamos con esta conversación con el economista Daris Javier. No se vayan. Nos acompaña en el día de hoy el economista Daris Javier y yo quiero traer el tema de la solicitud de muchos sectores de que haya un aumento general de salario en el país que permita a la gente enfrentar la inflación que tenemos. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, Daniel, el problema es que los niveles de inflación han llegado a niveles tal que han
se ha perdido el poder adquisitivo de las personas. O sea, ya con lo que tú comprabas hace un año, o 2 o 3, ya tú no lo puedes comprar hoy. Entonces, de una u otra manera, hay ese reclamo, hay esa necesidad. Lo único es que con los salarios se ha de tener mucho cuidado, porque también hay que hacerlo dentro del marco de lo razonable, para evitar que un aumento de sueldo, entonces desproporcionado, se convierta también en un catalizador activo de la expansión de los precios. Entonces eso, hay la necesidad, pero hay que hacerlo con cuidado. El gobierno inició un proyecto de precios justos. ¿Cómo viste esta iniciativa con el sector comercio? Mira, es que esos acuerdos, decisión, conversación, son buenas, pero eso no son medidas de política. Los precios se controlan es con medidas, por ejemplo, las medidas monetarias están orientadas a eso, pero los precios no bajan porque tú regales canasta, porque tú bajes precios, porque tú subsidies, digamos, como el caso de Inespre. Son cosas paliativas, momentáneas, coyunturales, digamos, buenas intencionadas, pero en términos de política, eso no es un instrumento de política conducido a bajar precios. Eso es bueno para la población, asimile de que si hay un esfuerzo, sí, pero cuando tú vas a comprar a los lugares, eso no funciona. Hablas de subsidios, Daris. Sí. ¿Cuál es el peso real que tienen los subsidios en términos de presupuesto de la nación? Mira, la literatura económica realmente recomienda los subsidios en momentos difíciles para la familia más vulnerable. Entonces, la política de subsidio del gobierno tiene que acostumbrarse en lo que queda del periodo constitucional de preservarla, mantenerla, sostenerla. Ahora, hay que reconocer que representa un peso fuerte para las finanzas públicas, pero es mejor los subsidios antes del sacrificio a la población. Entonces, como te digo, el gobierno y los gobiernos tienen que acostumbrarse a eso, porque realmente, como dicen, lo que aconseja el librito en momentos difíciles. ¿Cómo interpreta los aumentos de tasa de política monetaria que ha hecho el Banco Central, Daris? No, es que las tasas son fruto de la intención de la política monetaria de procurar frenar los aumentos de precios. Eso responde a la lógica de política monetaria y obviamente de política económica. Lo único es que lo que estamos observando, o sea, lo que nos dedicamos a hacer análisis, lo que estamos mirando que tanto aquí como en otras naciones, Estados Unidos la tiene, procura aumentar las tasas de política o la ejecuta permanentemente, es que esa tasa de política, si bien es cierto que están intencionadas para frenar la inflación, pero por otro lado crean también efectos negativos. Por ejemplo, eso impacta en las tasas de interés de los préstamos. ¿Qué va a ocurrir cuando tú vayas a financiar un vehículo, una casa? Que aumenta y eso estimula por otro lado la inflación. Ahora bien, lo que uno observa es que, por ejemplo, las medidas que se adoptan en esa dirección responden a una situación coyuntural. Sin embargo, ya los niveles de inflación han pasado de una situación coyuntural a una situación estructural. Entonces ya deben buscarse mecanismos alternos para fortalecer la política monetaria, porque si no, se va a entender que ya la política monetaria no funciona para fines de desactivar o frenar la inflación. Ese es el grave problema, esa es la disyuntiva que está planteado ahora mismo en la economía a nivel global. Sí. Y la República Dominicana en ese sentido va a tener que ser creativo
en la política monetaria, de buscar elementos, no sacar de manera abrupta los mecanismos de política monetaria que se usan, sino ir incorporando nuevos elementos que puedan ayudar, que tengan una vocación estructural. Como economista, ¿cuáles serían tus sugerencias de aplicación de medidas que puedan ayudarnos en materia económica? Bueno, está la parte, ya te dije, la parte de los subsidios. El gobierno debe acostumbrarse, los gobiernos, porque en una economía con una situación de pobreza tan alta que tiene la población y una situación de inequidad económica y social, los subsidios son la vía más que pueden mitigar más la situación, Más expedita. más la situación difícil de la familia. Hay que reorientar el gasto público. Si el gobierno va a anunciar una obra aquí, otra allí, tiene que pensar en la fuente de ingresos que la van a sustentar, y es mejor prometer una y terminarla que prometer 10 y no hacer ninguna. Por otro lado, está en la parte del endeudamiento público. Ese es un reto que tiene muy grande para nosotros. Este gobierno en el tiempo ya constitucionalmente que le queda, cómo manejar el endeudamiento público, por supuesto, mejorar el gasto público. Hay más elementos que en un Estado social, democrático y de derecho hay que implementarse, que es el ensanchamiento de la visión democrática, porque aquí se piensa que la democracia es el derecho a elegir y ser elegido. Eso es un elemento, pero la democracia tiene una democracia económica, donde cada uno de los ciudadanos tiene derecho a optar por un empleo, por un ingreso, que no sean despedidos de manera abrupta. Esa es una forma de democracia, esa es la democracia económica. Y en la otra parte de la democracia es la democracia social, que significa mayores accesos a la educación, a la salud, a la vivienda. Son desafíos. Entonces la democracia hay que verla en ese contexto, en esos tres, digamos, esas tres columnas que son el soporte real de una democracia en un Estado democrático, social y de derecho. Entonces, viendo así, ese es el gran desafío, no tan solo de este gobierno, sino de los próximos gobiernos que tendrá la República Dominicana en el presente inmediato y en el futuro. Entonces, son desafíos de largo plazo. Por eso te hablé que la política económica no se puede politizar. Hay que tener una visión de mediano y largo plazo en un Estado que tú quieres impulsar su desarrollo. Bien, pues con esta recomendación vamos a despedir a Dari Javier, economista que ha estado participando con nosotros en esta sección Palpitar Económico. Agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.